Recordarles también que el taller de hoy queda grabado, así que en caso que no pudiesen participar en la totalidad del taller, pueden después ver la repetición de este mismo. Así que comentarles y darles también la más cordial bienvenida a este segundo webinar que estamos realizando en lo que va de este año. Voy a ir silenciando algunos micrófonos, así que denme unos segundos. Pueden, los que no logran escuchar, Hola, tienen, José, ¿cómo está usted? tienen que volver a activar Don José, sabe que mañana vamos. ahora sí, tienen que volver a activar o ingresar a la sala porque no activaron su micrófono, así que por esa razón no logran escuchar. ¿Ya? Así que me confirman una vez más, por favor, si logran escuchar bien, se escucha el sonido, ¿cierto? Por favor, ¿me confirman? Yo escucho perfecto. Gracias, Luis. Gracias, Natalie. Entonces, tienen la posibilidad de usar el chat. Yo voy a dejar acá el chat abierto también para que ustedes puedan conversar con nosotros. Este taller, caballeros, damas y caballeros, es un taller bastante cortito, va a durar alrededor de 45 a 60 minutos, más de eso no. Me gusta siempre ser bastante breve con los talleres, porque nos voy a ahondar mucho en el tema. Ya soy súper explicativo, así que entiendo que les va a quedar muy claro el tema que vamos a abordar hoy día, que se llama codificación de documentos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están integrados, así que ya vamos a comenzar con nuestro taller de hoy, cierto, jueves 9 de febrero, siendo ya las 19:11, con 10 minutos. Está activado el chat, así que les recuerdo que pueden hacer sus consultas ahí o también pueden activar sus micrófonos en cualquier momento y hacer las consultas. Bueno, vamos a ingresar entonces en lo que es el taller. Nosotros somos una OTEC, AUSO Capacitaciones es una OTEC, también prestamos servicios de consultoría, así que les invito a que también nos sigan en nuestras redes sociales como AUSO Capacitaciones y también como auso.cl, tanto como en Instagram, como en Facebook, como en LinkedIn, para que se enteren también de las novedades que vamos a ir impartiendo durante este año. Tenemos varios talleres gratuitos, tenemos varios regalos que queremos entregarles a nuestros participantes, así que les invito a que se mantengan informados en nuestras redes sociales de todo lo que vamos a hacer durante este año. Comentarles que como TEC también tenemos varios cursos de especialización, ya que son cursos que para profesionales tanto que están recién iniciando en lo que es prevención de riesgo, como también profesionales que ya tienen un poco más de experiencia, tienen años en el área. Hay diferentes cursos que son bastante buenos, bastante completos en cuanto a materias que les vayan a servir. Entre paréntesis, estos cursos, siempre es importante recalcarlo, que estos cursos no son conducentes a un título profesional y no son conducentes a un cargo, ¿ya? Son cursos que las personas realizan para poder especializarse sobre alguna materia en específico, sobre todo en materias que hoy día están siendo más solicitadas en lo que es actualización en materias de prevención de riesgo. Bueno, partamos entonces. ¿Qué es la codificación de los documentos del sistema de gestión? Vamos a ir al inicio de todo esto. El sistema de gestión, lo que hoy día se está solicitando mucho, es nuestro ordenamiento, ¿cierto?, de la respuesta que nosotros tenemos sobre una materia en específico. Los sistemas de gestión, los que participaron en el taller anterior, van a poder entender un poco el concepto de que un sistema de gestión es la respuesta o es un orden sistemático que yo tengo para dar cumplimiento a algo en específico de la empresa, ¿cierto? Están las áreas financieras, están las áreas administrativas, ¿cierto? Cada área tiene su propio sistema de cómo ellos gestionan algo determinado de su empresa. Por ejemplo, si yo soy una empresa y va a ingresar un nuevo proveedor, ese nuevo proveedor tiene que pasar por parte de un protocolo, un procedimiento, un manual. Entonces eso es un sistema, es un orden sistematizado de cómo yo voy a responder ante ese nuevo ingreso de un proveedor para mi empresa.
Ahora, si nos vamos al área de seguridad de salud del trabajo, o como lo establece la ley 16.744, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el sistema de gestión viene a darle cumplimiento a lo que la ley 16.744 establece, en específico el decreto 76, que establece que las empresas, ¿cierto?, contratistas y subcontratistas debiesen de tener un sistema de gestión. Empresas mandantes, empresas contratistas y subcontratistas, ¿cierto?, tienen que ser parte y tienen que tener implementados un sistema de gestión. Entre paréntesis, un sistema de gestión se puede implementar y se puede certificar. Son dos cosas muy diferentes. Siempre cuando tengo la oportunidad de conversar con algunos auditores, hablamos sobre este tema porque es muy diferente tener la implementación de un sistema y la certificación de un sistema. Me explico. Bajo el mismo ejemplo de proveedores, por ejemplo, si yo soy una empresa, ingreso a un proveedor y yo tengo que a ese proveedor explicarle cómo él es parte de la empresa como proveedor, es un sistema que está implementado, es un orden, es un protocolo, es un procedimiento de cómo él va a ser parte de mi empresa como proveedor. Esa es la implementación porque hay un orden, pero la certificación es que venga un organismo y me diga, ¿sabes qué? Tu sistema de gestión para ingresar proveedores está en base a alguna norma y me lo certifica. Y le coloco un timbre, ¿cierto? Me entrega un certificado y ese certificado yo lo corroboro y se lo muestro a mis clientes y le digo, ¿sabes qué? Mi empresa tiene un sistema de gestión para el ingreso de proveedores. Esa es la certificación. Entonces, porque a veces me han preguntado si es que el sistema de gestión es lo mismo la implementación y la certificación. Son dos conceptos diferentes. Todos, o la mayoría de los expertos en prevención de riesgo en Chile tienen en sus empresas implementado un sistema de gestión. Pero hay otros expertos que lo certifican, ¿cierto? Cuando hablamos de la certificación, es cuando las mutualidades, a través de sus propios sistemas que ellos tienen, certifican el sistema de gestión de la empresa, contratista, subcontratista o empresas mandantes. Por ejemplo, Mutual de Seguridad tiene el sistema PEC, ¿cierto? La IST tiene sus propios sistemas donde ellos auditan y certifican a las empresas contratistas y le entregan un sello. La H también tiene H Gestión y ahora último, el ISL también está integrando dentro de su sistema, ¿cierto?, la certificación de sus adherentes al sistema de gestión. O sea, ellos le certifican el sistema. Pero todo esto es en base a la norma, las directrices que nos entregan la norma ISO 45001, pero nosotros acá en Chile nos basamos al decreto supremo 76, ¿cierto?, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, que establece el sistema de gestión para empresas contratistas, bajo la ley de subcontratación, la 21.123. Entonces el decreto que nos entrega, ¿cierto?, diferentes directrices que dice que la empresa contratista debe tener implementado un sistema de gestión y el sistema de gestión debe tener programas, ciertos procedimientos, etcétera, para minimizar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Entonces ese es mi sistema, que lo tengo implementado. ¿Y cuál es el problema? Y aquí es donde yo les voy a entregar la solución. ¿Cuál es el problema que le surge a la mayoría de los expertos de prevención de riesgos en cuanto a su sistema? Ese problema es ordenar su sistema, es codificarlo. Entonces nosotros, como expertos, ¿cierto?, tenemos que ordenar ese sistema y darle un código. Un código es una forma de cómo nosotros vamos a ordenar ese sistema. Ese código le va a dar una seriedad a nuestro sistema, le va a dar, va a ser un sistema mucho más robusto, mucho más creíble también para nuestros clientes y mucho más ordenado, porque tiene, como les expliqué en un principio, tiene un orden sistemático, o sea, viene a responder a un procedimiento, a un protocolo o a un programa. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión, tenemos el manual de este, y el manual desglosa los diferentes procedimientos, y esos procedimientos tienen informaciones documentadas, también conocidos como los documentos,
Y esos documentos tienen formatos, tienen registros y tienen los documentos que son externos al sistema de gestión. Aquí vemos en la pirámide, ¿cierto?, que está en la imagen, se muestra que en lo principal está el manual de calidad, que eso le da el soporte, ¿cierto?, todo lo que nosotros vayamos a hacer en cuanto a nuestro sistema, porque el manual nos viene a ordenar un poco el sistema de gestión. Entre paréntesis, la ISO 45001 no habla de tener documentado el manual. Sin embargo, hay algunos auditores que prefieren tener el manual más que nada para guiarse. Pero hoy día se usan otras herramientas para poder guiarnos un poco en cuanto al contenido de nuestro sistema de gestión. Y esa herramienta se llama listado maestro de documentos, que lo vamos a ver en unos par de minutos más. Entonces el documento es una información o un medio de soporte de algo que yo tengo que tener documentado, tengo que tener el registro de lo que yo estoy estableciendo en algún programa o en algún procedimiento o en algún manual. Los documentos externos se entienden como todo lo que no es parte del sistema de gestión, pero que se involucra. Son las partes interesadas. Los contratistas, los subcontratistas, las empresas mandantes, el reglamento especial de empresa contratista del mandante, ¿cierto? El reglamento interno del mandante, el código de ética del mandante, todos esos documentos son externos, pero para mi sistema son importantes, por ende los tengo que recoger y también los tengo que ordenar. Importante también considerar, documentos obsoletos son aquellos documentos que ya no tienen una validez en el sistema de gestión. ¿Cuándo un documento es obsoleto? Cuando hay una modificación en los procedimientos o hay un accidente. ¿Ya? Si hablamos de prevención de riesgo, si yo tengo un accidente en una faena y ese accidente no está en la matriz de riesgo, esa matriz de riesgo automáticamente pasa a ser un documento obsoleto. Por ende, estoy obligado a tener que hacer la actualización de esa matriz y la difusión de esa matriz. Ahora, los reglamentos especiales de empresas contratistas de las empresas mandantes que nos dicen a nosotros cómo tenemos que actualizar los documentos, nos entregan una duración de 1 año. Cada 1 año nosotros tenemos que actualizar todo nuestro sistema. Pero eso queda invalidado cuando hay un accidente del trabajo. De forma inmediata, las matrices quedan obsoletas, los procedimientos quedan obsoletos, los instructivos quedan obsoletos, las obligaciones de informar quedan obsoletas y los registros que se realizaron a cada uno de ellos quedan obsoletos. Por ende, yo tengo que hacer la actualización de esos documentos y llevar un control de cambios. Sigo. El registro es un documento, ¿cierto?, que yo voy a usar dentro de mi sistema para evidenciar algo, como por ejemplo una charla, una inducción, una difusión, etc. Eso se deja como registro. Los instructivos son documentos que describen detalladamente cómo debe ejecutarse una actividad. Por ejemplo, los procedimientos de trabajo seguro suelen ser instructivos, como también los instructivos de trabajo, porque hay instructivos que son del sistema. Por ejemplo, si yo tengo una matriz, el procedimiento de cómo yo hago la identificación de peligro es un instructivo del sistema de gestión. Y si yo tengo un trabajo específico, como por ejemplo en ferradura, trabajos con soldadura, etc., ese es un instructivo de trabajo. Un procedimiento, podríamos decir que también es parte de un instructivo. El instructivo suele ser a veces un documento resumido de un procedimiento de trabajo seguro. Va a depender de cómo tiene cada uno su sistema de gestión. Y por último también están los procesos, que son las actividades, ¿cierto?, que están relacionadas entre sí y que tienen como resultado dar una solución a un problema. Y tenemos por último los programas, que son conjuntos de planes y sus respectivas acciones para que un proyecto sea realizado según las solicitudes. Un poco una síntesis. Tenemos el manual del sistema, que nos ordena, ¿cierto?, un poco de cómo nosotros tenemos nuestro sistema de gestión. Tenemos los documentos, los procedimientos, los instructivos, los registros, planes y programas. Vamos entonces con los códigos.
Los manuales suelen colocarse con la letra M. Como les mencioné y repito, el documento manual no es necesario tenerlo documentado. Yo en lo personal me gusta documentar el manual porque de esa forma, cuando me auditan mi sistema, yo entrego ese manual y le ayuda un poco al auditor en entender un poco el sistema que yo tengo. Las políticas, ¿cierto?, suelen colocarse como PO o simplemente como la letra D. Después vamos a ver un listado de documentos para que comprendan un poco mejor. La información documentada puede ser como ID o simplemente como D de documento. Los procedimientos, ¿cierto?, pueden ser PR, diagrama de proceso DP, instructivo de trabajo IT o simplemente una I, un diagrama de flujo, un DF, criterios de calidad CC, para el sistema de gestión de calidad, ¿cierto? Plan de control PC, diagrama de tortuga DT, formatos y registros FR o registros R, y las listas por LM. Esto es como viéndolo de un sistema de gestión de calidad. También, cuando tenemos un sistema de gestión ya integral, un SGI, nosotros vamos a abordar diferentes áreas. Ya el área de finanzas, por ejemplo, contabilidad de finanzas puede verse con CF o puede verse cuando es recursos humanos RRHH o RH. Cuando hablamos del Departamento de Prevención de Riesgo vemos DPR o PRL o SST, ¿cierto? Bajo esos mismos términos. Entonces nosotros cuando tenemos un documento, por ejemplo, un instructivo, el instructivo, bajo el mismo ejemplo que di en un comienzo, el instructivo de proveedores es parte del departamento de administración o del departamento de contabilidad. Por ende, ese instructivo llevaría como inicio sería I-, si es de contabilidad sería CF, porque es del departamento de contabilidad y finanzas, y por último el número de ese documento, va a ser el 01. Si tengo otro instructivo, va a ser lo mismo, ¿cierto? I-CF-02. ¿Por qué? Porque va a ser el segundo instructivo en base a cómo ellos tienen que ingresar como proveedor. Los formularios y los registros son documentos que se van haciendo modificaciones constantes, por ende, esos no son parte son parte de los mismos instructivos o procedimientos o protocolos. Por ejemplo, yo tengo un procedimiento de trabajo seguro para soldadura. Entonces, ese procedimiento yo le voy a colocar código PR- o más común, ¿cierto? PTS-SST de Seguridad, Salud y Trabajo-01. Yo hago la difusión de ese en el mes de enero. Por ende, va a ser el código PTS-SST01-registro R-01. ¿Por qué? Porque es el registro 1 del procedimiento de trabajo seguro del sistema de gestión. Aquí podemos ver el ejemplo, ¿cierto? La M nos da a entender que es un manual. Manual del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. El manual número 1 tiene un formulario. Un formulario de difusión. ¿Ya? Supongamos que es un formulario de difusión y esa difusión es la 001. Entonces, la codificación de ese documento va a ser M-SSO-001-F por formulario-001. Importante también que los documentos importantes del sistema de gestión, que son los procedimientos, los programas, los instructivos, tienen que tener el cuadro de elaborado, revisado y aprobado. Siempre lo elabora la persona encargada del departamento. Por ejemplo, puede ser un encargado de seguridad, salud del trabajo, un experto en prevención de riesgo, lo revisa el jefe o el gerente máximo de esa área, puede ser gerencia de finanzas, gerencia de operaciones, jefe de finanzas, y por último, quien lo aprueba siempre es el gerente general de esa empresa, siempre. Lo elabora el experto en prevención de riesgo para el departamento de prevención de riesgo, obviamente, lo revisa el gerente de operaciones, ¿cierto? Porque siempre el departamento de prevención está bajo el departamento de operaciones en la estructura jerárquica,
y lo aprueba por último el gerente general de la empresa. Siempre es importante que los procedimientos y los instructivos siempre van a estar firmados en la primera página por estas personas, ¿cierto? Por el cuadro de mando. Y por último, los registros siempre se firman todas las hojas. Si yo tengo un registro de una inducción o de una obligación de informar, si yo le doy una inducción de obligación de informar a un hombre nuevo, siempre ese documento que es un registro pasa a ser una firma completa de la persona, firma y huella, en la parte inferior del documento. Muy diferente a los procedimientos. Los procedimientos siempre en las portadas están el cuadro de mando, que es el que se visualiza a continuación. Siempre los documentos tienen una revisión y una actualización. Cuando el documento está creado y está recién falta por ser aprobado o falta por ser revisado, se le coloca 00. Hasta cuando tiene su primera actualización o mejor dicho, su primera revisión. La primera revisión o la aprobación de gerencia general pasaría a ser el documento 01. Algunos sistemas de gestión suelen colocar, cuando el documento está aprobado ya por gerencia general, suelen colocar 00 como el documento base. Pero en una de las tantas conversaciones que he tenido con auditores, siempre mencionan de que eso es un error, porque el sistema de gestión, cuando el documento está en 00, se entiende que no es un documento dentro de una codificación. El número 0 es un número neutro, es un número que no tiene un valor. Por ende, al tener el código o el nombre 00, se entiende que el documento no está aprobado por gerencia general. Cuando ya lo aprueba gerencia general, el documento tiene por nombre versión 01 o actualización versión 01. El control de cambios siempre va de los programas, de los procedimientos, de los planes, de los protocolos, va en la parte final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos documentos, como le mencioné, hay que hacerle cambios, hay que hacerle actualizaciones, hay que hacerle un seguimiento. Si nosotros llevamos ya varios años trabajando con un sistema de la empresa que nosotros asesoramos, tiene que al final del documento tener un control de cambio. Y ese control de cambio tengo que tener el 01, qué cambio se le hizo y la fecha. Traten de ser lo más detallado posible. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error, ¿cierto?, de que colocamos el control de cambio 02, se modificó tal apartado y listo, y colocamos fecha. Entonces nosotros, esos documentos, nosotros los vamos actualizando y a veces no nos acordamos de algo, por qué se hizo ese cambio, o bajo qué circunstancia. Entonces, siempre es importante que en el control de cambios traten de ser lo más específico posible para que recuerden ustedes por qué se hizo la modificación a ese documento. La documentación siempre tiene que tener también algunos timbres. Cuando yo trabajo en ciertas obras, se suelen colocar timbres a los documentos, como por ejemplo, al documento original, para que se le haga un control del documento y no termine en malas manos, se coloca documento original. Cuando se le entrega una copia controlada, por ejemplo, si yo soy un mandante y le entrego los procedimientos específicos a los contratistas en faena, a todos esos documentos le coloco un timbre que dice copia controlada. ¿Por qué? Porque ese documento ha sido controlado por un código. Yo, ¿cierto?, le coloco un código, versión, por ejemplo, código externo al código que ya tiene el documento, le coloco copia 02, copia 03, copia 04. Entonces, si ese documento lo escanean y lo suben a las redes y lo comparten con otras personas, yo sé quién hizo eso. ¿Por qué? Porque ese documento tiene una copia controlada. Cuando ese documento no es una copia controlada, es un documento que yo simplemente le coloco un timbre y le coloco copia no controlada y lo dejo en faena y me da exactamente igual si el documento termina en las manos que sea. Pero cuando yo tengo un documento que es muy privado, es muy del sistema y no quiero que termine en manos no apropiadas, se le coloca copia controlada y le coloco yo un código propio para poder legalizar ese documento de que el documento no puede salir del proyecto. Cuando a veces suele
colocarse, ¿cierto?, un timbre a los documentos externos para que los trabajadores sepan diferenciar cuando es un documento de la empresa para la cual él ha sido contratada, a cuando están los documentos de la empresa mandante. ¿Por qué? Porque a veces el experto en prevención de riesgo de la empresa mandante pide que estén los procedimientos impresos, anillados en faena. Y yo también quiero que mis procedimientos estén impresos, anillados en faena. Entonces el trabajador, cuando va a empezar su jornada, va a tener los procedimientos del mandante y los procedimientos del contratista. Entonces ahí yo coloco un timbre en la portada, colocando documento externo para que él sepa que ese documento no es parte de mi sistema, es parte del sistema del mandante. Y ahí obviamente tiene que regirse ante los dos sistemas, tanto del mandante como el sistema mío. Aquí podemos visualizar un ejemplo, ¿cierto?, de una portada de un documento. Tenemos el logo de la empresa, un título. Siempre yo suelo colocarle en la parte principal el sistema al cual es parte. Por ejemplo, sistema de gestión de la seguridad, salud y el trabajo. Si fuera un sistema de calidad, sistema de gestión de la calidad. Si fuera un sistema de medio ambiente, sistema de gestión de medio ambiente. Si es un sistema de gestión integrado, coloco sistema de gestión integrado. Acá coloco yo el nombre del documento, para que así todo el documento tenga la misma parte principal, ¿cierto? Lo tengan todas las páginas. El código, ¿cierto? Aquí yo entiendo que PLA-SST002 es un plan de emergencia, ¿cierto?, del sistema de gestión y corresponde al código 02. La fecha en cual el documento fue aprobado, o perdón, la fecha en que fue creado, y la versión 001. Página 1 de 1, página 1 de 2, página 1 de 3. Siempre importante colocar el número de páginas porque eso ayuda a que los documentos tengan un control. Recordemos que los documentos tienen que ser controlados. El nombre del documento en grande, ¿cierto? El nombre de la empresa, el nombre del proyecto, etc. Y el cuadro de mando, quién lo elabora, quién lo revisa, quién lo aprueba, y las fechas. La fecha en que lo elaboró el prevencionista, la fecha en que lo revisó el Departamento de Recursos Humanos y la fecha en que lo aprobó el gerente general de la empresa. Y en los controles de cambio, como les mencionaba, va el número de cambio, el nombre del documento, organismo que lo emite, fecha de emisión y el departamento o área. Vamos a ver ahora un listado de maestros de documentos que tengo aquí que nos van a ayudar un poco a comprender todo lo que ya venimos hablando. ¿Me confirman, por favor, si logran visualizar bien el Excel que estoy proyectando? Sí, se ve bien por esta parte. Perfecto, gracias, Jason. Entonces acá tenemos el formato, ya el formato, que dice tipo de documento. Código. Este es el formato, el que me explica cómo yo voy a llevar a cabo el sistema de control documental o de codificación. Nombre del documento, número de versión de este, nombre de la distribución, a quien yo le distribuí el documento, el total de personas y la distribución en papel y el total. Por ejemplo, supongamos que es un instructivo, ¿cierto? Ese instructivo pertenece al departamento, acá tenemos las abreviaciones, a quien pertenece: jefe de prevención de riesgo, prevencionista de riesgo, supervisor de obra, maestro, administración, coordinador del sistema de gestión, gerente de construcción, representante de gerencia, etc. Entonces es un instructivo que pertenece al departamento de prevención de riesgo y su código es el 01. Entonces yo le voy a llamar a ese documento instructivo de manejo manual de cargas. Ese instructivo está en su versión 1, ¿cierto? Entonces, el siguiente instructivo que pertenece al departamento de prevención de riesgo se va a llamar instructivo de radiación UV, versión 2, porque ese documento ya tuvo actualizaciones.
Vamos entonces al siguiente instructivo. Este instructivo de soldadura con arco. Es el número 1. Ahora vamos a un procedimiento. Procedimiento de trabajo seguro perteneciente al sistema de gestión, al sistema de gestión, ¿cierto?, de seguridad y salud en el trabajo. Es el procedimiento 01. Yo le voy a llamar procedimiento de trabajo seguro, soldadura, ¿cierto? Y al siguiente, en vez de soldadura, le voy a llamar el riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico, y va a ser un PTS-SST02. Ahora, atención con lo que les voy a mencionar. Ese procedimiento, yo tengo que hacer una capacitación de eso, ¿cierto? Tengo que difundirlo a los trabajadores. Entonces, ese procedimiento se va a llamar registro de capacitación, trabajo, registro de capacitación, riesgo de soldadura, que es el registro de ese procedimiento, ¿cierto? Entonces, para que yo continúe con el mismo orden de mi codificación, yo tengo que dejar la mención que es un registro del procedimiento anterior, ¿cierto? Dejo el mismo código que está acá arriba. ¿Por qué? Porque es de él. Le dejo que es un registro 001. Supongamos que tengo que hacer un siguiente difusión, pero en otro proyecto. Entonces le voy a llamar registro de capacitación de soldadura, proyecto A23, inventando un nombre. Este proyecto se llama proyecto B12. Entonces, el registro del proyecto A23 es mi segundo registro, porque es otro proyecto de mi empresa. Entonces, como es el registro de ese procedimiento, se le coloca registro 02. Mismo ítem, si yo tengo que hacer nuevamente otro registro en otro proyecto, ¿cierto? Se llama C32. El código de ese documento va a ser R03. ¿Por qué? Porque todo viene en base a este mismo procedimiento. Ahí los corrí un poquito al costado porque se entiende que esto es parte de eso. Lo mismo con este procedimiento. Ese procedimiento, si yo realizo los registros de estos mismos a los trabajadores, se les debe de codificar con el mismo valor, pero aquí obviamente yo le coloco 002, ¿cierto? PTS-SST-02. ¿Por qué? Porque estos son los registros de este procedimiento. ¿Ya? ¿Van comprendiendo? Me confirman por favor si estoy siendo claro, si no, para explicarlo de otra forma. ¿Me confirman si van comprendiendo? ¿Sí? Perfecto, gracias Pierina. Entonces, a este instructivo yo también tengo que hacerle una difusión. Vamos entonces a hacer la difusión de ese instructivo. Difusión de manejo manual. Ahora estoy yo inventando, no es para que ustedes comprendan. Entonces, la difusión de ese documento, se mantiene el código del documento, le colocamos registro 01. ¿Por qué? Porque ese pasó a ser parte del registro de este documento madre. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a explicar un poco cómo yo a estos documentos los distribuyo para llevar un control, ¿cierto? Si yo soy súper ordenado, me gustaría llevar un control. Si yo le hice una distribución en línea, ¿cierto? Compartí la carpeta, me gustaría que esté en departamento de gerencia general, gerencia de operaciones, ¿cierto? Gerencia de administración, etcétera. Ahí está en línea. Ahora, en papel, ¿a quién se los distribuí? Lo distribuí en papel solamente a gerencia general y no hay más personas al cual yo le distribuí el proyecto. Acá lo distribuí en 3 personas y aquí a una sola persona, y puedo colocar el nombre inclusive. Juanito Pérez.
del Departamento de Gerencia General. Entonces, de esa forma lleva un control de que los documentos han sido distribuidos y se lleva un control de ellos. Sí, Luis, vamos a hacer, yo les voy a entregar algunos formatitos para que ustedes también puedan ordenar su sistema. Vamos a ver otro caso. Aquí nosotros vamos a comprender algo que es muy, muy importante. ¿Qué tipo de documentos vamos a hablar? Vamos a hablar de procedimiento. ¿Cierto? Acá dice procedimiento. Tenemos documentos que son registros, que son es la base. Los reglamentos, los instructivos, los procedimientos, registros, etc. Entonces, los registros, vamos a ver los procedimientos del Departamento de Prevención de Riesgo. Entonces, acá le colocó cierto procedimiento, porque es un procedimiento del Departamento de Prevención de Riesgo, corresponde al 01, construcción de pilas de socalzado, excavaciones, procedimientos de excavaciones, procedimientos de soldadura y cortes con gases, procedimiento de montaje de maquinarias y equipos, procedimiento de operación con grúa, horquilla, ¿cierto? O grúa hidráulica auxiliar, y se le coloca el código 01, 02, 03, 04, 05. Ahora, si vemos los procedimientos que son del sistema de gestión, no del Departamento de Prevención de Riesgo, sino que del sistema de gestión, de los pilares fundamentales del sistema, tenemos lo siguiente: un procedimiento del sistema integrado de gestión correspondiente al número 04. ¿Qué sería eso? Un procedimiento de cómo la empresa realiza el cumplimiento de los requisitos legales y otros. Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos de impactos ambientales es el procedimiento 09, que pertenece al sistema de gestión. Sigamos viendo, registros. Acá tenemos los registros, ¿cierto? Registros del sistema de gestión. El listado maestro de documentos es parte del registro. Los objetivos y metas también son parte del registro. Registro de capacitación también. Matriz IPER, ¿cierto? Actas de reunión también, etc. Esos son registros. Ahora, entre paréntesis, yo discrepo un poco con este tipo de codificación. Después les voy a mostrar un tipo de código que en lo personal me gusta mucho. Acá tenemos otro tipo de documentos. Acá tenemos un listado que en lo personal me gusta mucho más, porque este tipo de codificación intenta ordenar el sistema. Por ejemplo, procedimientos de implementación y registros del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Si nos vamos a los códigos, estamos viendo, por ejemplo, que es del sistema de gestión, que pertenece al sistema de gestión de salud ocupacional y medio ambiente, y es un procedimiento. ¿Cierto? Tenemos un registro, el registro 1 y el registro 2. Y su correcta revisión, las fechas y el estado en el cual el documento se encuentra o no se encuentra vigente. Informe, implementación del plan de preparación y respuesta ante emergencia. Estos pertenecen al sistema, a los procedimientos de implementación y registro del sistema de gestión SOMA, ¿cierto? Este procedimiento, porque es un procedimiento madre, ¿cierto? Por así decirlo, tiene registros. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir los registros de cómo yo doy cumplimiento a la implementación del plan de prevención, plan de preparación y respuesta ante emergencia. Como por ejemplo un simulacro. El informe de ese simulacro es un registro de ese procedimiento. El formulario de solicitud de brigada de emergencia es un registro de ese procedimiento. Formulario de aceptación de brigada de emergencia es un registro de ese procedimiento. Por eso quise hacer aquí la diferenciación, ¿cierto?, de saltos, para que entiendan que estos registros son de ese procedimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, SG, el sistema de gestión SOMA, ¿cierto?, el procedimiento del mismo sistema, que es _005, acá tenemos sus registros, sus propios registros. El registro 01 del PI-005,
registro 02 del PI 05 y registro 03 del PI 05. Si vemos este siguiente procedimiento, dice implementación del plan y programa de gestión en seguridad. Ese procedimiento de cómo se implementa el plan y programa de gestión en seguridad es un procedimiento que pertenece al sistema de gestión con el código 06. El anterior tenía código 05. Entonces, ese procedimiento de implementación del programa tiene que tener su documento que pertenece a ese registro. Entonces ahí tenemos el procedimiento o el plan que pertenece a ese procedimiento. El plan 1 del procedimiento del sistema de gestión. Supongamos que yo coloco plan de seguridad, proyecto A1. Si yo quisiera tener otro proyecto para llevar un control, podría llamarse B2, y ese plan, ¿cierto?, va a tener la misma codificación, pero lo único que se va a modificar va a ser el número final, porque es un registro de que le estoy dando cumplimiento a este procedimiento del sistema de gestión. Lo que veíamos acá arriba era el estado de revisión, la fecha y el estatus. Entonces yo puedo colocar 0, el documento fue revisado hoy día, ¿cierto? 09 de febrero del 2023. Y el estado de este documento es vigente. Si coloco un 0, el documento está por ser revisado, ¿cierto?, en proceso de revisión. El documento sufre, supongamos que hubo un incidente en el proyecto, ¿cierto? Este documento automáticamente pasa a estar vencido porque tengo que hacer las modificaciones al documento hasta que yo le haga las modificaciones, le coloco la fecha en que lo hice, ¿cierto? Supongamos que lo hice el 11 del 2 y ahora nuevamente el documento pasa a estar vigente. A mí me gusta agregarle una pestaña más de control. ¿Por qué? Porque en esta pestaña yo coloco mis observaciones. Obviamente, si yo el listado maestro no lo voy a compartir, coloco la observación del último cambio. Cambio por accidente laboral. Obviamente, si yo no lo voy a compartir en cuanto si el sistema de gestión no es parte de otras personas y solamente lo voy a estar visualizando yo, puedo colocar esta observación, si no simplemente puedo ocultarla y de esa forma nuevamente vuelve a estar el listado maestro de documentos con un orden para que pueda ser visualizado por todo el proyecto. Aquí vemos otro tipo de listado de registros internos. Acá, por ejemplo, colocamos el código de registro, un procedimiento del sistema de gestión integrado 01, es el formulario 01, que es el listado de documentos. Ahora, yo bajo esta codificación entiendo que este es el registro o es el formulario, porque estos son formularios, ¿cierto?, del listado de documentos internos que pertenece al procedimiento 01 del sistema de gestión. Y si se fijan, este listado de documentos externos tiene como por código 02, porque también pertenece al mismo procedimiento, porque ese procedimiento habla de documentos internos y de documentos externos. Revisado, ¿cierto? 1, fecha de revisión hoy día, se encuentra en la nube, en la carpeta compartida del sistema de gestión con otras personas, y por último se coloca en la disposición final. Como observaciones se puede colocar que después de 2 años se pueden desechar los respaldos digitales de documentos obsoletos y documentos físicos. ¿Sí? Ahora, me gustaría también, yo si quisiera colocar acá ubicación digital, ubicación en físico, entonces, porque hoy día se trabaja tanto en digital como en físico, y puedo colocar el nombre del proyecto A1, Oficina, Departamento de Prevención de Riesgo,
y ahí nosotros también podemos llevar quién lleva el control de estos documentos tanto en digital como también en físico. Ya, me gustaría hacer preguntas, o mejor que ustedes pregunten, ¿ya? ¿Qué preguntas o qué observaciones tienen con respecto a lo que hemos conversado hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? ¿Les gustaría formular alguna conversación con respecto a esto? Ya estamos terminando ya, por eso me gustaría darles la oportunidad para que ustedes consulten. Si no, damos por entendido que les ha quedado claro. ¿Les ha quedado claro? A mí me quedó todo súper claro. Muchas gracias por la información. Perfecto. Gracias, Natalie. ¿A alguien más? Igual, buena presentación, interesante material y si puede ser compartido para tenerlo como plantilla. En ningún caso es como para alivianar la pega, pero es como para tenerlo como modelo. Gracias. Perfecto, José, muchas gracias. Irina dice muy claro, muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta? Muchas gracias, y todo súper claro, pero tengo una duda. ¿Existirá más adelante algún curso, taller que tenga relación con la ISO 45001? Muy buena pregunta. Sí, ¿Cómo implementarla o como para también poder ser auditor interno? ya. Sí, lo estamos haciendo para también hacer un curso de implementación y de auditoría interna del sistema de gestión. Entre paréntesis, em, ¿qué es lo que ustedes tienen que sacar provecho de esta exposición? Yo les voy a enviar el documento matriz. Ordenen su sistema de gestión. Con todo lo que yo ya les acabo de mencionar, ordénenlo, déjenlos en carpeta, ¿cierto? Colóquenles código y mantengan mucho más ordenado su sistema. ¿Por qué? Porque le va a dar más seriedad, más formalidad y también es mucho más rápido poder encontrar los documentos así. Cuando manejan muchos documentos, yo tengo mi listado maestro impreso, entonces voy al documento que busco, ¿cierto? En el listado maestro que tengo impreso y lo encuentro de forma inmediata, porque así es más fácil tener el sistema de gestión y llevar un control también, que es importante el control documental del sistema. Bueno, antes de finalizar, Disculpa, ¿sí? ¿Quién? bueno, agregar que la presentación muy buena, ya, obviamente la presentación visual, en conjunto de lo que tú has ido dando, excelente, la verdad. Me gustaría saber si esto va a quedar registrado en alguna parte. Sí, el video está siendo grabado, así que una vez de eso yo voy a subir el video al canal de la OTEC y se los voy a compartir, al igual como el taller anterior, este video va a quedar para que ustedes puedan visualizarlo cuantas veces estimen conveniente. Perfecto, muchas gracias. De nada, José. Bueno, ahí Marcos quiere hacer una intervención, perdón, adelante, Marcos. Hola a todos, no sé si se escucha bien, Felipe. Sí, se escucha súper bien. Bueno, para poder un poco también, Felipe, lo que tú estás hablando y los colegas, ¿cierto?, que están ahí escuchando, que, que muy importante lo que Felipe nos está explicando a todos en base a los sistemas de gestión. Y solamente recordar, Felipe, que nosotros lo hemos visto ya en otros cursos contigo, obviamente, que ya los sistemas de gestión, si bien es cierto, como Felipe lo dijo, no era necesario a lo mejor necesariamente acreditarlo, no era necesariamente acreditarlo, ¿cierto? O certificarlo en realidad, pero recordemos que la Superintendencia de Seguridad Social, ya el año 2022, sacó una circular, que es la número 3649, ya, la cual introdujo modificaciones para acreditar la evaluación de la siniestralidad efectiva, o sea, en realidad sacó una guía para optar a la rebaja de la CAT, ¿cierto? En este caso, como digo yo, de la tasa de cotización adicional diferida, ¿ya? Entonces, es muy importante que los colegas sepan que ya hoy día
está pasando a ser obligación en el fondo para aquellas empresas que quieran optar a la rebaja, ¿cierto? O en este caso a mantenerse, el tener un sistema de gestión, ¿ya? Estamos hablando de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. También lo dejamos como dato, ¿ya? Para que puedan seguir asistiendo a los webinars que estás tú haciendo, y me imagino que más adelante se nos van a generar algunos tipos de cursos. Esto lo van a encontrar, esta información que estoy dando es re fácil, la van a encontrar en la circular, en la 3649, va a quedar esto grabado y va a salir. Y son dos patitas. Este año ya es 2023, acuérdense que las tasas se bajan en los años impares, y el año pasado las empresas tuvieron que demostrar una política en seguridad y salud en el trabajo, tuvieron que generar un diagnóstico de la situación de la empresa a través de una HIPER, y recordemos que la HIPER también es parte del sistema, pero también se generó ahí para empresas menores a 20 personas y mayores a 20 personas, y un programa preventivo de trabajo. Y este año, ahora en marzo, viene la segunda pata, por llamarlo así, donde se tienen que demostrar, ¿cierto?, los comités paritarios y todo eso para que las empresas puedan ir a la baja, ¿ya? Entonces, lo que es sistema de gestión, la implementación se viene fuerte porque ya hoy día va a ser obligación para todas las empresas. No solamente va a ser una buena práctica, por llamarlo así, para aquellos colegas, ¿cierto?, que quieran ordenar, porque efectivamente no ordena el sistema, ¿ya? Y recordemos que en Chile la Dirección del Trabajo nos recomienda, o en realidad no es que recomiende, les pide a la empresa tener la documentación alrededor de 5 años, la documentación, ¿cierto?, de carácter contractual, ya mantenerla documentada y guardada, independiente que un proyecto dure un año, tú tienes que tenerla 5 años, ¿cierto? O 4 años más restantes en caso de algún tipo de fiscalización o algún tipo de requerimiento, siempre contractual. Recordemos que nos pueden demandar, un trabajador puede demandarnos por algún accidente que le pueda haber causado, ¿cierto?, alguna vaya en desmedro, ¿cierto?, de la virtud de su trabajo, y hay alguna compensación económica, nos puede demandar. Y los sistemas de gestión justamente blindan eso, ya hay empresas que guardan hasta 10 años la documentación, y para eso contratan hoy día centros de distribuciones como Starbucks. Bueno, Starbucks está emigrando ya, o ya emigró, pero básicamente eso era, Felipe, era comentar un poquitito lo que tú hablaste, reforzarlo, que es muy importante hoy día el poder tener un sistema de gestión, ¿ya? Hoy día ya es un tema, ya la Suceso lo está solicitando, ya lo está estandarizando en el fondo, para allá vamos, a estandarizar los sistemas de gestión, porque hoy día todas las empresas generan distintos sistemas de gestión en base a la ISO 45001, ¿cierto? En un minuto atrás era la OSA 18001, pero eso es, Felipe. Así que yo también bien agradecido por el refresh que nos diste hoy día. Así que esa era mi intervención, Felipe. Gracias, Marco. Bueno, comentarles que con Marco estamos trabajando en conjunto y tenemos varios proyectos este año con respecto a talleres, cursos, conversaciones, así que les dejo cordialmente invitados que participen. Estamos elaborando bastante ideas que son en mejoras de la profesión, ¿ya? Y obviamente todo esto, muchachos, todos los talleres y los webinars que nosotros que queremos impartir son de acceso libre, ¿ya? Lo único que se paga son los cursos, pero ahí son optativos si alguno de ustedes quiere inscribirse a algún curso. Bueno, aprovecho también de hacer la mención que sí tenemos un curso, que es el curso de implementación de un sistema de gestión, pero en base al Decreto Supremo 76. ¿Ya? No es en base a la ISO 45001, es en base al Decreto Supremo 76 para dar cumplimiento a los reglamentos especiales de empresas contratistas y también a las rebajas que ya hay que comenzar a realizar este año. Así que ese curso van a tener más novedades porque está en proceso de confección. Además de eso, va dentro del curso una carpeta con los documentos que se tienen que implementar para que ustedes por lo menos tengan que tomarlo, adaptarlo a su empresa y comenzar a trabajar en base a un sistema de gestión ordenado, codificado, ¿cierto? Y que cumpla con toda la normativa legal vigente, ¿ya? Así que les dejo ahí esa inquietud. Todavía no tenemos fecha, pero yo creo que ya a fines de enero, comienzos de marzo, estaría el curso. Y bueno, otro de
de nuestras metas es poder hacer los cursos al acceso de cualquiera de uno de ustedes, así que los cursos pueden ustedes encontrarlos por un precio bastante accesible, ¿no? Nuestros cursos no van más allá de 20.000 pesos y ustedes pueden pagarlo desde la página web, ¿cierto? Con tarjeta de débito, crédito, etc. Ya. Así que agradecido por participar con nosotros y los dejo cordialmente invitados a que nos sigan en las redes sociales y que también se mantengan al tanto con estos talleres, ¿cierto? Y conversaciones que vamos a mantener con ahí el colega Marcos Nova. ¿Ya? Muchas gracias por participar y les dejo cordialmente invitados a que nos sigan en redes sociales. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.